Mamá, ya empaca tus cosas. Valeria necesita ese cuarto para su hermana. Aquí ya no hay lugar para ti. Esa fue la única frase que salió de la boca de mi hijo Rodrigo antes de voltearme la espalda y meterse a su cuarto, sin mirarme, sin esperar respuesta, como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal en la mesa y no que me largara de la única casa que tenía en este mundo. Mi nuera Valeria ni siquiera se molestó en estar presente. Se quedó en la sala viendo su telenovela con el volumen alto, como si nada de lo que estaba pasando tuviera que ver con ella, aunque todo, absolutamente todo, era obra suya. No grité, no lloré, no le supliqué a mi hijo que recapacitara. Me quedé parada en el pasillo con las manos juntas sobre el delantal, respiré hondo, y lo único que pensé fue: Rodrigo, ojalá nunca necesites que alguien te abra la puerta, porque ese día te vas a acordar de tu mamá. Me llamo Consuelo, tengo 64 años, y esa noche salí de la casa que yo misma ayudé a pagar, cargando 2 maletas viejas y una bolsa de mandado con lo que alcancé a meter en 10 minutos. Pensaron que me dejaban sin nada, pero dentro de esa bolsa de mandado, escondido entre una cobija doblada y un par de zapatos viejos, viajaba lo único que importaba: un cofrecito de madera con chapa dorada que mi difunto Aurelio me dio justo antes de que se lo llevara el infarto, hace 6 años. Me dijo que lo guardara, que no lo abriera a menos que sintiera que el suelo se me acababa debajo de los pies. Esa noche, parada en la banqueta de una calle de Monterrey, con el frío de febrero calándome los huesos, el suelo ya no estaba. Para entender cómo llegué hasta ahí, tengo que contarles desde el principio. Toda mi vida la viví en Puebla. Ahí crié a Rodrigo sola, después de que Aurelio se enfermó del corazón y tuvo que dejar el trabajo en la fábrica. Vendí tamales de rajas en la entrada de la secundaria durante 12 años. Me partí el lomo lavando ropa ajena los fines de semana. Nunca le faltó nada a mi hijo, ni útiles, ni zapatos, ni una mamá que lo esperara despierta cuando llegaba tarde. Cuando Rodrigo cumplió 20 años, consiguió trabajo en Monterrey. Se fue con lo justo. 2 años después, me llamó emocionado. Había conocido a una muchacha, Valeria. Trabajaba en una boutique y tenía, según él, unos ojos que hacían olvidar todo lo demás. Se casaron rápido, demasiado rápido para mi gusto, pero ¿quién soy yo para opinarle a mi hijo sobre el amor? Al año de casados, Rodrigo me llamó con voz de niño chico: Mamá, aquí las rentas están carísimas. Si tú vinieras, entre los dos podríamos juntar para una casa propia. Tú podrías cuidar a los niños cuando lleguen. Acá hay trabajo para todos. Aurelio llevaba apenas 1 año enterrado. La casa de Puebla era lo único que me quedaba de él, pero mi hijo me necesitaba, y yo tenía la debilidad de no saber decirle que no. Vendí todo: la casa, los muebles de madera tallada que Aurelio hizo con sus propias manos, hasta el calentador de gas que todavía funcionaba de maravilla. Con ese dinero, más los ahorros de toda una vida, pusimos el enganche de una casa en una colonia de Monterrey. Las escrituras quedaron a nombre de Rodrigo. Qué tonta fui, qué ciega estaba. Al principio Valeria fue amable. Me decía suegrita, me pedía recetas, me presumía con sus amigas. Pero el dulce se fue agriando despacio, como pasa con las frutas que se dejan al sol demasiado tiempo. Primero fueron los comentarios sobre mi ropa. Ay, suegra, ese delantal se ve muy de rancho para la sala. Luego fueron mis santos. Tengo un altar con la Virgen de Guadalupe y San Juditas que heredé de mi mamá, y Valeria lo fue quitando pieza por pieza con el pretexto de que arruinaba la decoración. Después fue la comida. Yo me levantaba al alba a hacer pozole, para cuando Rodrigo llegara del trabajo, y Valeria aparecía en la cocina con cara de asco, diciendo que el olor le provocaba náuseas. Rodrigo veía todo eso y callaba. Siempre callaba. Mi hijo heredó la bondad de su papá, pero también su incapacidad para plantarse frente a una mujer con carácter. Era un hombre bueno atrapado en un cuerpo que no sabía decir que no. Entonces llegó la hermana. Daniela, la hermana de Valeria, tenía 28 años, 3 divorcios encima y la costumbre de aparecer en casa ajena cuando se le acababa el dinero. Valeria me la presentó un domingo con esa sonrisita que yo ya conocía bien, la que ponía cuando tramaba algo. Es que Daniela está pasando por un momento muy difícil, suegra. Necesita quedarse un tiempo con nosotros, nomás tantito mientras se acomoda. Le pregunté con calma dónde iba a dormir Daniela.
Valeria no titubeó ni un segundo, pues en el cuarto de la entrada, en tu cuarto, suegra, que tú eres muy adaptable, y en la sala hay un sillón que se dobla para que duermas ahí. Busqué la mirada de Rodrigo. Mi hijo estaba mirando el piso con esa cara de niño regañado que ponía cuando no quería hacerse responsable de nada. Rodrigo, le di en voz baja. Él levantó los ojos apenas un momento. Mamá, ya sabes cómo es esto. La familia es la familia. Esa noche fue cuando me dijo que empacara. Si alguna vez han sentido que la gente que más quieren los trata como muebles viejos que ya no combinan con la decoración, dejen un corazón aquí abajo en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola en esto. Salí sin hacer escándalo. Me fui caminando hasta la parada del camión con mis 2 maletas y mi bolsa de mandado. Me quedé sentada en una banca de metal hasta las 11 de la noche, cuando por fin marqué el número de mi comadre Refugio. Ella vive en una vecindad cerca del mercado, en un cuartito chico pero limpio que siempre huele a canela y a café de olla. Refugio no me preguntó nada, solo abrió la puerta y me dio un abrazo que me duró hasta la mañana siguiente. Esa primera noche, mientras Refugio roncaba en su cama y el frío se metía por la ventana mal cerrada, abrí la bolsa de mandado y saqué el cofrecito de madera. Lo puse sobre mis rodillas. Era pequeño, del tamaño de una caja de zapatos de niño, con una chapa que Aurelio había puesto él mismo. Lo olí antes de abrirlo. Todavía guardaba el olor a tabaco de hoja que mi marido fumaba los domingos sentado en el patio. Adentro había fotos en blanco y negro, un rosario de madera, una medalla de bautizo de Rodrigo y en el fondo, envuelta en un pañuelo de algodón, una carpeta delgada con papeles. Mis manos temblaban cuando la abrí. El primer documento tenía sello de notaría y estaba fechado el mismo mes en que compramos la casa en Monterrey. Era un reconocimiento de deuda y un derecho de uso habitacional a mi nombre, firmado por Rodrigo frente a notario. Ahí estaba escrito, con toda claridad, que aunque la propiedad estaba registrada a nombre de mi hijo, el dinero del enganche y de los pagos iniciales lo había aportado yo, y que tenía derecho a vivir en esa casa de manera indefinida mientras yo viviera. Nadie podía pedirme que me fuera, ni Rodrigo, ni Valeria, ni el mismísimo presidente de la República. Debajo del documento había una carta con la letra apretada de Aurelio. Consuelo, comenzaba. Si estás leyendo esto es porque lo que más temía se volvió realidad. Me tuve que detener. Respiré. Seguí. Tú sabes mejor que nadie que quiero a nuestro hijo con toda el alma. Pero también sabes que Rodrigo siempre fue de los que se dejan llevar por la voz más fuerte a su lado. No es maldad, es debilidad. Y la debilidad también puede hacerle daño a la gente que uno ama. Hice firmar este documento para protegerte, no para usarlo como arma. Pero si algún día te encuentras sola en una banqueta sin saber a dónde ir, ese papel es tuyo. Úsalo cuando sea el momento correcto. No con prisa, no con coraje, con cabeza. Te amo, vieja. Hasta donde alcance el tiempo. La carta se me cayó de las manos. Me quedé llorando un buen rato ahí, sentada en el suelo frío de la vecindad de Refugio, abrazando esa carpeta como si fuera el mismo Aurelio. Mi marido, desde el otro lado, había calculado exactamente esto. Conocía a nuestro hijo, me conocía a mí, y me había dejado un escudo, pero no lo iba a usar todavía. Si lo usaba en ese momento, Rodrigo se sentiría la víctima. Valeria lloraría en el hombro de todo el barrio, me pintarían como la suegra amargada que quería destruirles la vida. No, yo quería que cuando llegara el momento, nadie pudiera decir que me había sobrepasado. Quería que el mundo viera con sus propios ojos lo que esas 2 mujeres eran capaces de hacer. Guardé los papeles, apagué la luz, y por primera vez en mucho tiempo dormí tranquila. Pasaron 3 semanas. Yo vivía en el cuartito de Refugio, comiendo lo que ella me ofrecía y ayudándole con el quehacer para no sentirme una carga, pero no me quedaba quieta. Monterrey es grande, pero los barrios son chicos, y cuando uno sabe escuchar, la calle lo cuenta todo. Lo primero que me enteré fue por la vecina del frente, doña Lupita, una señora menuda con memoria de elefante, que todo lo sabe porque todo lo ve desde su ventana. Me la encontré comprando chiles en el tianguis del jueves y me dijo sin rodeos: «Ay, Consuelo, qué bueno que la veo, porque lo que está pasando en su casa ya tiene a toda la colonia de cabeza. Resulta que Daniela, la hermana de Valeria,
No se había quedado a acomodarse. Se había instalado como si fuera la dueña. Llegó con 3 maletas, un novio que aparecía los fines de semana sin avisar, y la idea de montar un negocio de venta de ropa por catálogo desde la sala. Le había cambiado los muebles de lugar a Valeria, había convertido el cuarto que era mío en una bodega con cajas apiladas hasta el techo, y para colmo, según Lupita, se la pasaba hablando por teléfono a gritos hasta la madrugada. Rodrigo llegaba del trabajo y encontraba la casa patas arriba. Valeria, en vez de poner orden, le decía que era un exagerado y que su hermana solo necesitaba un poco de apoyo. Seguí escuchando. La segunda noticia me llegó por el cartero, un muchacho chaparro y amable que repartía en toda la colonia y que me reconoció cuando pasé cerca de la casa una tarde. «Doña Consuelo», me dijo bajito, juntando las cejas, «ya van 2 cartas del banco que llegan a esa dirección con el membrete rojo y una del Infonavit. Nomás le aviso porque usted siempre fue muy buena persona con todos». El corazón se me apretó. Rodrigo estaba metido en deudas. Yo sabía que el sueldo en el almacén no daba para los gustos de Valeria, pero no imaginaba que ya hubiera llegado hasta ese punto. Una tarde me acerqué lo suficiente para ver a mi hijo llegar caminando desde la parada del camión. Ya no traía carro. Venía con la camisa arrugada, los zapatos sin boleada, y esa mirada perdida que reconocí de cuando era niño y había hecho algo malo y no sabía cómo arreglarlo. Se quedó parado frente a la puerta de su propia casa durante casi 1 minuto antes de atreverse a entrar. Vi cómo dudaba, vi cómo sus hombros se hundían un poco más cada vez que respiraba. Ese no era mi Rodrigo. Ese era un hombre que ya no reconocía su propia vida. Quise gritar su nombre, quise correr a abrazarlo, pero apreté la carpeta que llevaba en la bolsa del suéter y me recordé a mí misma, todavía no. Entonces pasó algo que no tenía en mis cálculos. Una mañana fui al mercado a comprarle unos nopales a Refugio y al pasar por el puesto de flores tropecé con una señora que estaba acomodando unos gladiolos. Las dos dijimos perdón al mismo tiempo y levantamos la mirada, y el mundo se detuvo. La conocía, no de Monterrey, la conocía de antes, de mucho antes, de cuando Aurelio y yo éramos novios en Puebla y el mundo cabía en una sola calle. Era Hortensia Bermúdez, la Hortensia. Años atrás, cuando Aurelio y yo apenas empezábamos, Hortensia había sido su socia en un pequeño negocio de telas. Eran amigos desde la infancia, pero la amistad se rompió de mala manera cuando Hortensia intentó quedarse con la parte del negocio que le correspondía a Aurelio usando unos documentos falsificados. Mi marido la perdonó porque así era él, pero jamás volvió a trabajar con ella. Hortensia se fue de Puebla sin avisar. Dijeron que se había ido al norte. Ahora estaba aquí, en Monterrey, acomodando gladiolos en el mercado donde yo compraba los nopales. Me miró fijo durante 3 segundos. Sonrió apenas con la comisura del labio derecho, igual que siempre. «¿Cómo estás, Consuelo?» «Bien», respondí, sorprendida de verte por aquí. «La vida da muchas vueltas», dijo. «Aquí vivo ya desde hace años, tengo familia aquí». Se dio la media vuelta y siguió acomodando flores como si nada. Caminé hasta la casa de Refugio con la mente trabajando a toda velocidad. Algo no cerraba. Hortensia en Monterrey, Valeria de Monterrey. El odio que Valeria le tenía a Aurelio desde el primer día que nos conocimos. Ese rechazo inexplicable que yo nunca entendí del todo. Esa tarde le pedí a Refugio que me acompañara a dar una vuelta por el barrio. Pasamos por el puesto de flores. Hortensia ya no estaba. Pero la señora de los aguacates, que lleva 30 años en ese mercado, me dijo sin que yo preguntara mucho: «Ah, la de los gladiolos, es la mamá de la muchacha que tiene la boutique en la colonia del Roble». Muy echada pa' delante esa familia, aunque dicen que las deudas les llegan al cuello. La mamá de Valeria era Hortensia. Todo encajó de un golpe. Valeria no había llegado a la vida de Rodrigo por casualidad. Hortensia la había guiado. ¿Cuántas veces, cuántos años había esperado esa mujer para encontrar la manera de cobrarle a Aurelio lo que ella consideraba una deuda? Mi marido ya estaba muerto. No podía tocarle a él, pero podía quitarme a mí todo lo que Aurelio me había dejado: la casa, el dinero, la dignidad. Podía hacerlo por medio de su propia hija. Esa noche no dormí, no de miedo,
Dormí poco porque estaba pensando con mucha claridad por primera vez en semanas. Si alguien alguna vez los ha hecho sentir que están perdiendo la cabeza, que sus recuerdos no son de fiar, que tal vez el problema son ustedes y no la persona que los lastima, comenten aquí abajo. Quiero saber cuántos corazones me están leyendo esta noche. Pasó otro mes, 40 días desde que salí de mi casa. La situación adentro empeoró más rápido de lo que yo esperaba. Lupita me fue informando todo. Daniela peleó con Valeria por el novio. El negocio de catálogo nunca despegó porque Daniela le vendía a crédito a todo el mundo y nadie pagaba. Las deudas del banco le llegaron formalmente a Rodrigo. Lo citaron en la sucursal. Mi hijo fue solo, sin decirle nada a Valeria. Lo supe porque el muchacho del banco vive en la misma colonia que Refugio y se lo contó a su mamá, y su mamá me lo contó a mí en la fila del comal. Rodrigo había intentado negociar un plazo. El banco no dio mucho margen, y entonces Valeria tuvo una idea. Me enteré por Lupita, que lo escuchó a través de la barda compartida que tienen las dos casas. Valeria le dijo a Rodrigo que la solución era vender la casa, pagar las deudas, y que los tres, Rodrigo, ella y Daniela, se fueran a vivir a un departamento rentado que la madre de Valeria ya había encontrado, que era más pequeño pero más moderno, que así empezaban de cero. Rodrigo preguntó por mí, al menos eso. Valeria le dijo que yo ya tenía dónde quedarme, que era problema mío. Esa noche saqué los papeles del cofrecito, los leí una vez más muy despacio. Luego llamé a un licenciado que Refugio conocía, un hombre serio que trabajaba desde su casa y que me recibió al día siguiente con un café en la mano y sin cobrarme la primera consulta. Leyó los documentos. Levantó la vista, sonrió. Señora Consuelo, me dijo, esto está perfectamente firmado y sellado. Registrarlo en el registro público de la propiedad es cuestión de días. Una vez registrado, su hijo no puede vender, rentar ni hipotecar esa propiedad sin su firma. Punto final. Hice todo lo que el licenciado me indicó. No le dije nada a Rodrigo, no le dije nada a nadie. Guardé silencio como quien guarda una carta de triunfo en el bolsillo y espera el momento de mostrarla. 3 días después, sonó el teléfono de Rodrigo con el número del banco. Yo no estaba ahí, pero Lupita sí escuchó todo desde la barda. El ejecutivo del banco le informó a mi hijo que la propiedad que pensaba poner como garantía tenía un gravamen de uso habitacional registrado a nombre de Consuelo Villanueva y que sin la firma y presencia de la titular, ningún trámite de venta o hipoteca podía avanzar. El silencio de Rodrigo duró casi 1 minuto. Luego se escuchó la voz de Valeria preguntando qué pasaba. Y luego el portazo. Esa tarde, Rodrigo me llamó por primera vez desde que me fui. Su voz sonaba seca, apretada, como cuando de niño se quedaba sin argumentos pero todavía no quería admitirlo. Mamá, necesito hablar contigo. Nos encontramos en una cafetería del centro. Él llegó primero. Estaba delgado. Tenía ojeras hasta la mitad de las mejillas y los nudillos enrojecidos de apretarlos cuando estaba nervioso. Me senté frente a él sin decir nada y pedí un café de olla. Rodrigo no me miró a los ojos durante los primeros 5 minutos. Me habló del banco, de las deudas, del documento que había aparecido de la nada. Me preguntó si yo sabía algo de eso. Claro que sé, le dije. Tu papá lo hizo firmar el mismo día que compramos la casa. Mi hijo guardó silencio. ¿Por qué no me dijiste nada?, me preguntó al fin. Porque no era el momento, respondí. Y porque tú tampoco me dijiste nada a mí cuando le diste mi cuarto a tu cuñada y me pusiste en la calle con 2 maletas. Rodrigo bajó la cabeza. Fue en ese momento cuando le conté todo sobre Hortensia, el negocio de telas, los documentos falsificados, el rencor guardado durante décadas, la manera en que su suegra lo había usado a él y había usado a Valeria para llegar hasta mí. Mi hijo me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se limpió los ojos con el dorso de la mano. No sabía nada de eso, dijo. Lo sé, le respondí. Por eso te lo estoy diciendo ahora. Esa semana fue larga y pesada. Rodrigo confrontó a Valeria. Valeria llamó a su madre. Hortensia apareció en la casa con su habitual aire de quien nunca ha hecho nada malo en su vida. Y entonces sucedió lo que suele suceder cuando 2 personas que llevan años mintiéndose se quedan sin coartadas.
empezaron a desmoronarse juntas. Daniela se fue primero. Cargó sus maletas de catálogos sin vender y se largó con el novio del fin de semana a quién sabe dónde. No dejó ni un papel firmado de las deudas que había hecho a nombre del negocio casero. Luego Hortensia intentó convencer a Valeria de irse con ella. Le dijo que Rodrigo era un fracasado, que la casa ya no valía la pena, que empezaran de cero en otro lado. Valeria titubeó, pero Hortensia no esperó la respuesta. Esa misma noche metió sus cosas en 2 bolsas y se fue en un taxi sin despedirse. Valeria la llamó 20 veces, todas fueron al buzón. Cuando uno construye su casa sobre el rencor ajeno, la primera tormenta se la lleva. 3 semanas después, Rodrigo me llamó de nuevo, esta vez sin el tono apretado, con la voz suave de cuando era chico y se había equivocado, y sabía que yo lo esperaba con los brazos abiertos a pesar de todo. «Mamá, ¿puedes venir a la casa?» Fui. Encontré la sala desarreglada, los sillones fuera de lugar, las paredes con las marcas donde Valeria había colgado sus cuadros. Pero también encontré a mi hijo parado junto a la cocina, con un delantal puesto y un comal caliente y una bolsa de masa en la mano, intentando hacer tortillas como yo le enseñé de niño. Las tortillas le quedaron chuecas. Me las sirvió con frijoles recalentados y un poco de sal. Nos sentamos a comer sin decir mucho. A la mitad del plato, Rodrigo me miró. «Oye, mamá, ¿te quedas?» Me quedé. No todo sanó de golpe. Las heridas profundas no funcionan así. Valeria se fue a los 2 meses, ya sin Hortensia de respaldo y sin Daniela de aliada. Se dio cuenta de que no le quedaba mucho por lo cual pelear. El divorcio fue tranquilo. Rodrigo pagó sus deudas poco a poco, sin atajos, como le enseñó su padre, y yo volví a mi cuarto. El mismo cuarto del que me habían sacado. Lo pinté de amarillo, puse mis santos en su lugar y colgué una foto de Aurelio en la pared junto a la ventana para que le diera el sol de la mañana. Hoy han pasado 8 meses desde aquella noche en que salí con 2 maletas a la banqueta. Rodrigo trabaja en el almacén, llega a cenar, y los domingos me ayuda a abrir el pequeño negocio de comida que monté en el garage. Pozole rojo, tamales de rajas, café de olla. La gente de la colonia viene desde temprano. Lupita es mi clienta más fiel. El cartero siempre llega cuando el pozole todavía está hirviendo. Vivo tranquila, duermo con la conciencia limpia, no hay deudas en esta casa, solo olor a comida hecha con cariño y el sonido de Rodrigo cantando en la regadera por las mañanas. Antes de despedirme, quiero decirles algo que aprendí a punta de golpes. Lo primero, si dieron todo por sus hijos, no regalen el techo. Ayúdenlos, sí. Quiéranlos sin límite, sí. Pero no firmen papeles que los dejen sin piso. El amor de madre no debe costarles la dignidad. Una madre que conserva su independencia no es una madre egoísta. Es una madre que enseña con el ejemplo. Lo segundo, para los hijos, la esposa o el esposo que piden que elijan entre ellos y su madre no los quieren a ustedes, los quieren controlar. El día que los necesiten de verdad, van a buscar los brazos de la persona a la que un día cerraron la puerta. No esperen a que sea tarde. Lo tercero, el rencor no construye nada. Hortensia pasó 40 años cargando una rabia que no le pertenecía. Se la heredó a su hija, y las 2 terminaron solas, peleadas entre sí, sin la casa que querían, sin el triunfo que buscaban. El rencor es una semilla que solo da frutos amargos, y quien la siembra es el primero en comerlos. Y lo último, lo más importante, la familia no es siempre la de sangre. Familia fue mi comadre refugio, que me abrió la puerta en la madrugada sin hacer preguntas. Familia fue Lupita, que me mantuvo informada y nunca me dejó perder el hilo. Familia fue el licenciado que me leyó los papeles con respeto. No tengan miedo de abrazarse a esa gente cuando la propia falla. A veces el árbol más fuerte no es el que nació en el mismo patio, sino el que uno eligió plantar cerca. Me llamo Consuelo. Sobreviví. Y esta noche, mientras se enfría el último café del día, les pregunto con el corazón en la mano, ¿qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Le habrían abierto la puerta a Rodrigo esa primera noche que llamó? ¿O también habrían esperado a que aprendiera por sí solo lo que cuesta la vida? Cuéntenme aquí abajo, yo leo cada comentario. Y si esta historia les movió algo por dentro, compartan. Quizás alguien por ahí lo necesita justo hoy.
Que Dios les guarde el hogar y la paz. Somos Nan, contando para que el silencio no duela tanto.